buenos días, bienvenidos a Senderos de Opinión. La opinión acá por su canal Tele Envigado. Voy con el editorial y me está llamando mucho la atención que una de las características importantes de un líder es formar, dar ejemplo, seguir hacia adelante, enseñar, responder por todo lo que hace, obviamente. Pero en Colombia estamos viendo algo muy particular con la persona que está haciendo la presidencia de la República, el doctor Gustavo Petro. Siempre que los gobernadores, los alcaldes o alguien le hace un reclamo, la culpa la tienen los demás funcionarios, él no la tiene. Él es intocable. Todo lo que está pasando en el país no es culpa de él, es culpa de los funcionarios. Ahorita hay un debate muy interesante acerca del manejo de 13 billones de pesos en el presupuesto nacional. Que eso dice que se va a convertir en la caja menor de él y va a dejar paralizadas más de 70 obras a nivel nacional, incluidas las de Antioquia. Dicen que él le tiene bronca a Antioquia. Pues hasta ahora lo que hemos visto, yo pienso que sí le tiene bronca a Antioquia. Pero están cometiendo tantos errores que ya la culpa no es de él. Y abiertamente lo dijo ayer en televisión. No, es que esos son funcionarios que se están oponiendo a estas obras. Entonces, ¿qué características del líder de Colombia tenemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos si el presidente de la República, que es el que tiene que dar la cara, responder por todo, se lava las manos como Poncio Pilato y le echa la culpa a todos y sus compañeros de gabinete, a los funcionarios? Así Colombia no va a salir adelante. Entonces, Dios verá cómo podemos seguir hacia adelante. ¿Correcto? Bueno, y hoy tenemos invitado muy especial a el secretario de Movilidad del municipio de Envigado. Él es el doctor Juan Fernando Vélez Palacio, secretario de Movilidad de nuestro municipio. La responsabilidad que le entregó el señor alcalde, el doctor Raúl Cardona, para que dirija la movilidad en Envigado. Y vamos a tocar varios aspectos importantes, generales, de la movilidad de nuestro municipio. Dándole la bienvenida a Senderos de Opinión. Doctor, bienvenido. Manuel, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar acá en este espacio y en tu programa Senderos de Opinión. Bueno, vamos entonces a ir por partes, doctor, y es algo importante. Dentro de su hoja de vida me llamó mucho la atención algo que me parece interesante que le expliquemos a todos nuestros televidentes de Senderos de Opinión. Usted es especialista en Derecho Internacional del Transporte. ¿En qué consiste esta especialización, doctor? Claro, Manuel, yo soy abogado, ese es mi pregrado, soy abogado, me especialicé en gestión pública y hice como segunda especialización, tengo 3, hice como segunda especialización, fue esa especialización en Derecho Internacional del Transporte. Esa especialización que la cursé con la Universidad Externado de Colombia es una especialización dirigida a todo el régimen normativo del transporte, tanto local como internacional. Entonces, en esas áreas del conocimiento entra uno como profesional a especializarse en lo que es normativa del derecho terrestre, transporte terrestre, marítimo, aéreo, logística y todo el ejercicio, toda la normativa internacional en derecho de transporte. Bueno, entonces, toda esa experiencia, todas esas situaciones tan importantes de esta especialización, las vamos a colocar al servicio de nuestro municipio. Así es. Usted llegó el 1 de enero, ¿y cómo encontró la Secretaría de Movilidad? No, la Secretaría de Movilidad de Envigado es el mejor organismo de tránsito que tenemos hoy en el país. Hoy contamos con un organismo de tránsito, una secretaría que es número 1 en el país por ser un organismo de tránsito 100% público. Nosotros no estamos concesionados, es decir, toda la operación que hace la Secretaría es 100% pública. Con tu permiso, yo voy a hacer aquí una pequeña descripción de lo que es realmente la Secretaría. Nosotros, como Autoridad de Tránsito y Transporte, tenemos unas funciones específicas normativas, un régimen normativo que tenemos que cumplir, que es, en materia de tránsito,
lo que nos ordena la ley 769 y en materia de transporte lo que nos dice o nos orienta la ley 105 y la ley 336. Entonces son dos cositas, tránsito y transporte, y esa es nuestra competencia. Y eso implica o tiene en el ejercicio de autoridad, tiene eso, la parte de vigilancia y control a las normas de tránsito y transporte, pero adicional, como somos organismo de tránsito, nosotros tenemos también unas facultades entregadas por ministerio para todo el registro del parque automotor, es decir, todo el ejercicio de los trámites de vehículos y licencias de conducción, que es una operatividad también que tenemos. Esa operatividad es 100% pública, no estamos concesionados, no le entregamos a un tercero para que administre este ejercicio, sino que lo hacemos nosotros directamente. Y en ese ejercicio juicioso de lo público, de administrar lo público, Envigado se ha caracterizado por más de 40 años en posicionar su nombre, tener un buen nombre a nivel nacional, donde hoy nosotros estamos a nivel nacional, somos los segundos, si hacemos un ranking pues, estamos de segundos, pero somos los únicos públicos, lo que nos pone en primer lugar. Y a nivel departamental estamos en la misma situación, estamos de primeros por ser un organismo de tránsito 100% público. Entonces nuestra Secretaría de Movilidad tiene bastante trabajito. Mucho. Bastante trabajo frente a eso. Y frente a eso, doctor Juan Fernando, entonces, ¿hay una política pública de movilidad establecida o la van a implementar? ¿O qué estudio usted ha hecho hasta ahora que lleva al frente de la Secretaría? Mira, hay varios documentos técnicos. Te voy a contar más o menos. Pues nosotros contamos con la normativa que te mencioné, lo que les conté pues a los televidentes, pero tenemos varios documentos técnicos que nos permiten a nosotros poder gestionar la Secretaría desde lo operativo, es decir, desde el control con los agentes de tránsito, desde la planeación y desde el ejercicio técnico. Tenemos documentos como son plan de movilidad, como tenemos plan de movilidad seguro y sostenible, como tenemos plan local de seguridad vial, plan estratégico de seguridad vial. Tenemos una herramienta que ya hay que también en esta administración con el doctor Raúl, es el plan de ordenamiento territorial. Esos documentos nos permiten a nosotros actuar y nos permiten a nosotros poder hacer la gestión. Y un documento muy importante que tenemos desde el año 2022, que agotó todo el procedimiento para convertirse en política pública, es la política pública de movilidad. En esa política pública de movilidad nosotros trazamos o tenemos todo el ejercicio, la compilación de estos planes que te estaba contando y apuntamos a 5 ejes o a 5 estrategias donde está desde el control, desde la educación, desde la parte empresarial, desde la parte de los ciudadanos y todo el ejercicio que tiene que ver pues obviamente con la infraestructura que tiene que estar o que está constantemente en el ejercicio de la movilidad. Son 5 ejes importantísimos, pero me llama mucho la atención, doctor Juan Fernando, uno, que es el tema del control. El tema del control obviamente lo realizamos en el municipio de Envigado, digo realizamos porque me siento envigadeño, frente a los agentes de tránsito, que valga la anotación, son agentes que tienen una profesionalización y son muy responsables en la labor de control en nuestro municipio. ¿Cómo está el tema de los agentes de cambio, de tránsito en el municipio? ¿Y cuánto personal requiere o estamos bien para hacer el respectivo control en nuestro municipio? Hoy contamos con 112 agentes. Hoy tenemos 112 agentes, los cuales algunos cumplen unas funciones administrativas y los otros operativas, 100%. Sí, ¿es suficiente? No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Lo ideal sería, digámoslo, a lo mínimo, sería tener uno por cada 1000. Y estamos hablando de que en Envigado estamos alrededor de 250.000 habitantes. Entonces nosotros deberíamos estar en un ejercicio de mínimo unos 250 agentes. Estamos por debajo de la mitad. Pero esto obedece pues a circunstancias administrativas, financieras, que obviamente no son del resorte pues de uno decir voy a entrar a tener ya en cuestión de 2-3 meses 100 agentes más. Hay situaciones administrativas complejas para cualquier municipio, no solo para Envigado. Y sobre todo que hay algo que también afectó mucho
la Secretaría de Movilidad fue el tema de carrera administrativa. El tema de carrera administrativa pues permitió que salieran muchos agentes de tránsito, de 20, 30 años inclusive. Así es. Entonces, obviamente eso afectó la situación de los guardas de tránsito. Pero fue suplido, pues, o tenemos los agentes que en concurso ganaron su plaza y están con nosotros. Es decir, no es que se hayan suprimido, sino que Obvio. se ganó un concurso y esos llegaron y llegaron con mucho amor por Envigado y llegaron a hacer un ejercicio de participar y de poder hacer su trabajo con la mejor forma posible por el municipio. Nuestros televidentes, doctor Juan Fernando, se pueden estar preguntando lo siguiente: ¿cómo logramos en el municipio una movilidad eficiente, segura y sostenible? Cuando nosotros hablamos de movilidad eficiente, segura y sostenible, nosotros eso es lo que tiene que apuntar la política pública de movilidad, ¿cierto? Uno tener una movilidad eficiente es generar la calidad de vida a la hora de movilizarse. Cuando nosotros hablamos de movilidad, y aquí, si me lo permite, si el tiempo nos da, ampliarme un minutico en explicar muy bien ese concepto de movilidad. Yo ahorita les contaba que partimos de dos ejes normativos, que es el tránsito y el transporte. ¿Y qué es movilidad? Porque entonces ahí nos queda esa definición como en el aire, y bueno, y movilidad es lo mismo que lo uno o lo otro. Entonces, cortico, tránsito es desplazarme de un lugar A a un lugar B. Transporte es llevar personas o cosas de un lugar A a un lugar B. Ambos parecen ser similares, pero tienen diferencias, como son el cómo me muevo, en qué voy, si voy a pie, los medios, ¿cierto? Y cuando hablamos de movilidad, movilidad es ese concepto ya evolucionado del tránsito y transporte. Hablar de movilidad hoy es hablar de la integración del tránsito y del transporte, pero con un eje fundamental y es la humanización. Es decir, hablar de movilidad ya es poner en el centro al actor vial más vulnerable. ¿Cuál es ese? El ser humano. El ser humano. El ser humano. El ser humano es el actor vial más vulnerable. Entonces, cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de un concepto ya evolucionado de tránsito y transporte, donde ponemos al individuo como centro, como factor o como actor más vulnerable. Y esa movilidad es eficiente cuando esa persona puede movilizarse de un lugar A a un lugar B o transportarse de un lugar A a un lugar B de una forma eficiente, es decir, en el menor tiempo posible, en el menor costo posible, con la mayor cantidad de o con la mejor accesibilidad posible y en condiciones de calidad. Ahí vuelvo yo la movilidad eficiente. ¿Cómo la vuelvo sostenible? Pues utilizando unos medios de transporte amigables con el medio ambiente. La bici, la patineta, el carro eléctrico, el transporte público eficiente, ya con el tema eficiente, pero también un transporte público de calidad y amigable con el medio ambiente. ¿Y cómo la vuelvo segura? Pues la movilidad yo la vuelvo segura es teniendo como eje fundamental el individuo, que ese individuo pueda transportarse, pueda movilizarse de una forma segura, es decir, sin siniestros viales, es decir, que junto con la infraestructura, es decir, con la gestión del tránsito, con la gestión, yo pueda tener una infraestructura acorde a las necesidades de cada municipio, una infraestructura accesible, es decir, que yo que tengo la facilidad de moverme, lo pueda hacer en las mismas condiciones de esta persona que está con alguna situación de movilidad reducida. Entonces, ahí vuelvo yo la movilidad segura, es decir, que tanto infraestructura como vehículos, no se me puede olvidar, los vehículos permitan condiciones de seguridad para la movilización, ahí entra la señalización, entra la semaforización, ahí entra todo ese conjunto de herramientas que me permiten que esa movilidad sea segura. Pero hay algo que me llama mucho la atención, secretario, y es lo siguiente. Nosotros somos de por sí incultos en materia de movilidad en nuestro municipio, en el departamento y en Colombia. ¿Cómo lograr que todos estos aspectos tan importantes de sostenibilidad, de eficiencia, se logren para que esa persona que es el ser humano pueda sentirse segura y que obviamente también aporte como persona ese granito de arena de la cultura en movilidad? Ahí hay un reto interesante y es lo que se ha planteado, y es que si bien la autoridad
trabaja o hace un ejercicio, digámoslo, 24/7 y con toda la capacidad administrativa, aquí hay que generar desde esas políticas públicas y como la que tenemos nosotros, es de generar una conciencia vial, una conciencia donde el ciudadano debe apartarse de situaciones de incultura, porque realmente el ciudadano tiene que sumarse al ejercicio de la movilidad de forma tal que respete las normas de tránsito, acepte las normas de tránsito y entienda que todo gira en torno a él. Cuando nosotros venimos para el programa, tenemos momentos en los que nos desplazamos a pie para poder subirnos a uno o cualquier vehículo, ¿cierto? O cuando vamos al parque, nos transportamos a pie. Estoy movilizando a pie. Entonces la cultura tiene que ir de la mano del conductor, del peatón, del ciclista, del pasajero, de la autoridad, porque realmente el ejercicio se vuelve exitoso es cuando se toma la conciencia del respeto y el acatamiento de la norma, porque estamos llenos de excusas. Para todo tenemos una excusa. Entonces, lo que yo llamo la esquizofrenia. Entonces, es que no me demoro, es que es allí nada más, es que es rapidito, allí es un minutico. Entonces, en esa epidemia de excusas es donde se vuelve un ejercicio cultural que afecta realmente el ecosistema de la movilidad. En ese ejercicio, obviamente, secretario, juega un papel muy importante para lograr todo esto de que el ciudadano sea culturalmente experto en movilidad, ojalá se lograra, el transporte público. ¿Y cómo entonces vamos a lograr? Porque es que coger una buseta, un bus, es complicado, el desorden. Muchas veces las busetas y los buses llevan más de lo permitido. Entonces, ¿cómo conseguir ese apoyo para que el transporte público esté compaginado con lo que pretende usted? Ahí hay que sumar sinergias, y ahí hay 3 actores fundamentales. Primer actor, el ciudadano. El ciudadano tiene que aportar al transporte público, es haciendo un uso eficiente del transporte público. Ahí viene una segunda voluntad que es la empresa. En nuestro sistema normativo, el transporte público es un transporte, como lo dije, público y es esencial, que está a cargo del Estado su regulación, vigilancia y control. Pero la prestación del servicio está a cargo de particulares, empresas que agotan un procedimiento administrativo para que se les adjudique una ruta. Entonces hay que sumar esas 3 voluntades. Estado, con la regulación, la vigilancia, el control, es decir, nosotros como autoridad de tránsito, como Secretaría de Movilidad, damos las herramientas normativas y damos el acompañamiento, el control necesario para que el transporte público sea eficiente, seguro, sostenible. La empresa, donde tiene que sumar la voluntad en el ejercicio donde hay que renovar flota y un montón de circunstancias que post pandemia hay unos retos interesantes para el empresario, porque para nadie es un secreto que la pandemia nos cambió la normalidad y nos situó en otra normalidad diferente. Hoy el sector transporte público está afectado, está golpeado financieramente, entonces hay que entender desde el Estado cómo ayudar a la empresa, pero la empresa tiene también que tener la conciencia y entender que es un servicio público que deben prestar en las mejores condiciones y el ciudadano, como lo dije ahorita, en hacer efectivamente. Entonces necesitamos esos 3 actores para que podamos tener un transporte público eficiente. Y fundamental. Y entonces nace el interrogante aquí, doctor Juan Fernando, ¿ya usted se ha reunido con los transportadores de Envigado? Ya me he reunido con los transportadores de Envigado, ya he hablado tanto con el servicio público individual, que son los taxis. Los taxis. Y ya hemos hablado también con el público colectivo, que son pues las rutas colectivas del municipio. Y ahí hay un reto que tenemos y que ya estamos trabajando y es poder mejorar, reorganizar y poner al 100% la operación de la Cuenca 5. Doctor, dentro de todo este engranaje de una Secretaría de Movilidad, donde está el transporte, donde está el tránsito y todas estas cosas, obviamente hay actores viales y nuestros televidentes quisieran saber cuáles son esos actores viales y cómo inciden en una verdadera movilidad para nuestro municipio. Me gusta mucho esa pregunta, Manuel, porque yo siempre
yo parto, y como buen docente, como buen pedagogo, yo parto de un ejercicio sencillo, y es, ¿qué es ser un actor? Aquí estamos en un set, tenemos unas cámaras, y creemos que el actor es el que se puede parar al frente de una cámara o en un escenario a representar una obra. Pero ¿quién es el actor? El actor es aquel que toma un papel en una circunstancia, en una situación. En este caso, un ecosistema que es un ecosistema de movilidad. Entonces, en ese orden de idea, ¿quiénes somos los actores? O actores viales. Todos. Todos somos actores viales. Claro que esos actores viales en el ejercicio académico y en el ejercicio normativo nos organizamos de una forma donde hay unas prioridades, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos nosotros la pirámide de la movilidad. Una pirámide que está invertida, una pirámide donde no tiene la punta hacia arriba, sino que esa punta está abajo y arriba, en la base, que está arriba, está el actor principal, que es el peatón. Aquel que se moviliza sin algún medio, es decir, cuando usted y yo salimos a caminar al parque, somos actores viales los más vulnerables y ahí empezamos esa pirámide. Entonces somos actores, los peatones, los ciclistas, los conductores de la moto, los conductores del carro particular, los conductores del carro de servicio público, los pasajeros, que se nos olvida muchas veces cuando hacemos uso del servicio público, se nos olvida que ser pasajero también estoy jugando un papel importante en ese ecosistema de movilidad. Entonces, actores viales somos todos, Manuel, y todos tenemos un papel. Y una responsabilidad. Y unas responsabilidades, como te lo dije ahorita, cumplir la norma de tránsito. Para el pasajero hay normas, para el peatón hay normas, para todos. Por eso me encanta la pregunta y por eso digo, es que el ejercicio, y con lo que hablábamos ahorita, Manuel, el ejercicio se vuelve en que todos tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que me implica a mí como ciudadano de a pie, o como ciudadano del carro de última gama, o como ciudadano que utiliza el transporte público como pasajero, tengo un papel fundamental como actor que soy en la movilidad. Para ir finalizando, doctor, le quiero preguntar esto porque es como un sentir de la comunidad de nuestro municipio de Envigado. Las zonas de parqueo. Definitivamente ya los parqueaderos en las urbanizaciones, los privados, no hay espacio para parquear tanto carro. Y el parqueo en las calles a ambos lados está perjudicando esa movilidad que tanto queremos que se dé efectivamente. ¿Cómo está este tema del parqueo de nuestro municipio? No es un secreto que hay dificultades, que desde el ejercicio de la Secretaría de Movilidad ya empezamos a revisar los documentos que te mencionaba ahora, esas cartas de navegación, política pública que ya está aprobada, pero adicional tenemos ya que aprobar un plan de movilidad seguro y sostenible, que ya está, el documento técnico está listo y es la aprobación, donde vienen estrategias donde hay que involucrar al ciudadano e involucrar a la autoridad. Los actores. Los actores. Entonces, ¿qué viene? Vendrán unos ejercicios que generarán de pronto cambios significativos, pero que lo que buscan técnicamente es mejorar la movilidad. Y el tema del parqueo es una responsabilidad de que si yo soy ciudadano, tengo mi vehículo, tengo que respetar la norma y dejar el carro donde realmente debe estar, donde puede estar. Pero también hay que tener unas estrategias desde lo público que facilite o que genere la solución al parqueo en situaciones o en barrios donde no las hay. Entonces, mire que, ojo con lo del parqueo, están en esa revisión de la política pública de movilidad, de parqueo en nuestro municipio. Él tiene la responsabilidad de todas estas partes de movilidad, del transporte, del tránsito, de mirar la semaforización, el mismo parcheo, doctor Juan Fernando, de las vías, porque si no hay vías buenas, obviamente tenemos dificultades. Ahí es importante hacer la claridad que, de acuerdo a la estructuración administrativa del municipio, lo que corresponde al parcheo de vías no me corresponde a mí. Me toca obras públicas. Obras públicas, porque al ser una obra pública, pues ya le corresponde a esa dependencia, pero sí hay un trabajo articulado, sí hay un ejercicio de colaboración administrativa entre las entidades, que no somos descentralizados, somos desconcentrados, pues hablando técnicamente del ejercicio jurídico, pero que sí existe una colaboración. Nosotros hoy, por ejemplo,
estamos haciendo un ejercicio de hacer una señalización que ya se había borrado sobre la avenida Las Vegas. Existe la crítica, venga, ¿y por qué no más bien pavimentan y demás? Pero igual yo tengo una obligación legal, es de señalizar. Obvio, optimizamos recursos, optimizamos el ejercicio, porque realmente lo que hacemos es generar seguridad vial. Pero ya, por ejemplo, con obras públicas se viene adelantando los ejercicios para poder garantizar esa movilidad segura con los parcheos y lo que hace falta para el municipio. Doctor Juan Fernando, y eso es trabajar de una manera transversal, donde todos actuamos para buscar el beneficio de la comunidad. En el programa de Envigado vamos adelante. Muchísimas gracias por haber estado acá en Senderos de Opinión, doctor Juan Fernando. A vos, Manuel, a los televidentes, a tu programa, y acá siempre dispuesto para servirles a la orden cuando me necesite, cuando me quiera volver a invitar, aquí estaremos hablando de los tantos temas que hay en el ecosistema de movilidad. Y aquí lo tendremos, doctor, porque me parece que es un tema fundamental para que todos los televidentes del municipio de Envigado puedan estar informados en materia de movilidad. Nosotros regresamos dentro de 8 días. Muy buenos días, Dios los bendiga.